Razones de nivel de endeudamiento en la empresa. Entonces, ahorita la vamos a poner más en práctica, pero en sí, analizar unas razones no tiene mayor complejidad. Entonces vamos a compartir ahorita el tema. Solo les voy a hacer un refresh de la presentación para que se acuerden ustedes cuáles eran los tipos de razones que había. En cuestión de 2 minutos se lo voy a refrescar para que entendamos de lleno el tema del día de hoy. Vimos lo que era, ahí está la definición de qué es una razón financiera, ¿verdad? Se dice que resulta dividir un número entre otro. Y efectivamente eso es, yo que les mandé ahí de las fórmulas de las razones financieras, se dan cuenta que es dividir una cuenta contable dentro de otra cuenta contable para saber el indicador que necesitamos ver. Vimos que habían razones estáticas, dinámicas y mixtas. Entonces, la primera parte son de partidas del estado de situación financiera, las dinámicas del estado de resultados y la mixta es de ambos estados financieros. Tenemos de solvencia, se recuerdan que vimos ahí el tema de cuándo una empresa debe tener una solvencia, comparamos ahí una solvencia inmediata y vimos el tema de la liquidez también. La rentabilidad nos sirve para ver efectivamente las utilidades de la empresa y la estabilidad en cuanto a la comparación de nuestros activos, patrimonios y pasivos. Entonces aquí están las razones que vimos la semana pasada. Algunas de las más comunes, ¿verdad? Y estas fueron las que les compartí. Y aquí fue donde nos quedamos en el ejercicio. Entonces, ahorita vamos a hacer un cierto ejercicio. Vamos a abrir el estado de resultados. Y el balance general. ¿Ok? Y le vamos a aplicar ciertas financieras solo para efecto de entender y analizar cómo es que nosotros nos sirve esto para poder dar a conocer resultados e indicadores para la toma de decisiones. Entonces vamos a ver nuestras fórmulas acá. En el archivo de Excel que les mandé ahí, voy a tratar de ampliarlo un poco más para que lo puedan ver. Entonces voy a hacer una de razones por cada una de las que están acá de acuerdo a la rentabilidad. Una 2 de solvencia, una 2 de rentabilidad y una 2 de actividad para que podamos entender cuál es el uso o por qué necesito yo hacer estos indicadores. Entonces vamos a partir de la solvencia. Recuerdan que dijimos que la solvencia únicamente íbamos a comparar activos corrientes con pasivos corrientes porque es lo que está en circulación o podemos vender fácilmente para cubrir cierta deuda. Entonces dividimos el activo con el pasivo. Aquí el indicador es que siempre y cuando el resultado sea mayor a 1, es que tenemos una solvencia aceptable. Entonces nos vamos a nuestro estado de situación financiera y agarramos acá
Total de activos corrientes. ¿Cuánto tenemos de total de activos corrientes? Tenemos 235.350. Y ahora nos vamos a los pasivos corrientes. Tiene 166.885. Entonces, porque no llega a la unidad que se requiere para que sí tenga la solvencia necesaria. Había comentado que es ok, una unidad. correcto, Anderson. Vamos, Anthony. Tal vez, licenciado, porque como los pasivos corrientes están comprendidos también con obligaciones, entonces no con el suficiente activo para poder solventar algunas obligaciones que tengamos en la empresa, por decirlo así. Anthony, cuando hablamos de liquidez, ¿a qué nos referimos? A tener la suficiente para poder cubrir algo a la hora no sé cómo decir, qué palabra utilizar. Ok, vamos a ver si Rocael si nos seguimos preguntando. Rocael, adelante. Buen día, Lick. Esto se parece, es similar a la solvencia, solo que aquí solo estamos evaluando el inventario, los artículos que tenemos para la venta, si con las ventas del día, por ejemplo, nosotros podemos cubrir algún pasivo corriente. Y en este caso, pues como decía Anderson, tiene que ser mayor a 1 también, ¿verdad? Ok, ya vas aterrizando. El hecho de sacar el inventario es porque nosotros tenemos liquidez. Entonces, cuando hablamos de liquidez, es porque tengo disponibilidad de ¿qué? Disponibilidad de efectivo. De efectivo, Efectivo. efectivamente, y de otros activos que sean realizables, disponibles en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, aquí otro análisis que nosotros podemos sacar es que también que queremos medir nosotros que si nosotros podemos cubrir nuestros pasivos sin afectar el inventario, que es lo que le va a dar movimiento o generar ingresos a la empresa. ¿Correcto? Porque si en la primera yo tengo solvencia, pero estoy comprometiendo que no voy a tener posiblemente que vender si yo voy a vender, si yo, por ejemplo, yo vendo lo que tengo acá para pagar mis deudas, posiblemente lo que voy a vender más rápido va a ser la mercadería.
entonces no voy a tener para poder continuar como negocio en marcha, ¿verdad? Entonces, eso es un análisis más profundo del por qué hablo que tengo liquidez. Ya quiero ver en tema de efectivo y de otros bienes realizables que tenga para poderlos disponer para cubrir la deuda. Entonces, acá en la empresa no tiene liquidez de acuerdo a lo que estamos viendo en el resultado. ¿Correcto? ¿Alguna duda, chicos? Continuamos. Por favor, Karen. O Catherine. Licenciada, entonces prácticamente podríamos decir que ese es un indicador negativo. Efectivamente, es un indicador negativo porque no tiene la empresa la liquidez inmediata a la hora de un inconveniente con sus proveedores o con sus acreedores, ¿verdad? Que supongamos que los proveedores dicen, mire, hasta aquí no más crédito, necesita que me pague mis deudas. Entonces no tiene la suficiente liquidez para cubrirlas. Ok, ¿alguien más? Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora razones de estabilidad. La estabilidad va de conformidad con los activos no corrientes y pasivos no corrientes. Quiere decir, cuánto estoy comprometido con mis activos fijos, con mis deudas a largo plazo. Entonces vamos a ver el resultado. Vamos al activo no corriente. Son 732,000. Y los pasivos no corrientes, 200,000. Ok, chicos, ¿alguien que quiera compartir este indicador? Click, disculpe. ¿Sí? La solvencia inmediata no la explicó. No, lo que pasa es que, como les dije, si yo me detengo, son muchas fórmulas, se me va la clase y no terminamos hoy. Entonces Ya, está bien. Gracias. estoy tratando de darle algunas nada más para que tengan ustedes cómo interpretar cada una de estas fórmulas. Esta más que todo va en efectivo. Si aquí teníamos activo corriente, aquí ya vamos, aquí es liquidez, pero aquí en la inmediata es cuánto dispongo de efectivo, puro efectivo, para pagar mis deudas. O sea, agarro el valor de caja y bancos, más valores negociables, se habla de que tenga algunos pagarés o algunas cuentas por cobrar, que pueda yo ir a descontar a un corretaje y para ver si cubro mis deudas, ¿verdad? Pero pues, si nos vamos con el indicador que traemos, si solo el activo corriente me da un indicador negativo, mucho menos, si no tengo liquidez, mucho menos va a tener solvencia inmediata, ¿verdad? Va a depender de la información que tengamos, no vamos a tener toda la información. Vamos a ver la inversión de activos fijos. Vamos a ver el patrimonio, cómo está comprendido el patrimonio. Tiene 601,000. Los activos fijos netos. Entonces sería acá esto y le tengo que restar. No, aquí ya está neto. Perdón, es al revés.
Ok. Cuando hablamos de inversión de activos fijos, yo hago la comparación que cuánto tengo de patrimonio invertido en los activos fijos. Quiere decir que yo tengo 1.21 de inversión en activos fijos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en teoría mi inversión fue muy fuerte en tema de los activos fijos. Y aquí les hacía yo la aclaración en la clase anterior, que esto puede darse cuando hay empresas que se dedican, por ejemplo, al transporte, el servicio de transporte, que el activo generador o los generadores de renta son los activos. Entonces, comúnmente se da eso cuando el activo neto, pues, representa una parte muy importante del patrimonio a la hora de hacer el comparativo. Y así lo podemos ir comparando el patrimonio ya solo con los activos, sino el total de activos, ¿verdad? El endeudamiento, vamos a hacer el endeudamiento, esto lo utilizamos mucho en el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Veamos el total de pasivos. Pasivo tenemos acá, no, hay que sumarlo. Que tiene diferente formato. Activos totales. Quiere decir que nuestro nivel de endeudamiento aquí es el contrario. Menor a 1 es un indicador positivo. ¿Por qué? Porque aquí estamos comparando el nivel de endeudamiento. Quiere decir que mi pasivo yo tengo comprometido, o sea, para pagar mi pasivo yo tengo 968,000. Entonces quiere decir que yo acá puedo cubrir la deuda que yo tengo con el total de mis pasivos. Con el total de mis activos. ¿Ok? Entonces, si así vamos viendo cada uno de estos indicadores financieros, hasta llegar a los indicadores de rentabilidad. Aquí pues creo que comúnmente la mayoría lo conoce, que es el margen de utilidad. Pues nos vamos, ya partimos del estado de resultados. Utilidad en ventas, que sería, tenemos acá los 84,000, la utilidad del periodo. Y las ventas netas. Entonces, ¿cuánto es el margen de utilidad que tiene esta empresa? Volvemos porcentaje, un 6%. A ver, casi profesionales de la contaduría pública como financieros, ¿cómo ven ese porcentaje de utilidad?
Bueno, chicos, ¿están por ahí? Lo comentábamos el sábado anterior, creo, licenciado, que comparado a la inversión, ¿verdad? Es un poco bajo, pero eso no significa que sea negativo porque hay una ganancia en eso. Entonces, pero no es negativo. Ok. Efectivamente tenés un grado de razón al decir que por lo menos la empresa me está generando utilidad. Ahora pregunto, desde ese punto está bien, pero ¿qué pasaría? O alguien que me pueda indicar cómo está la tasa de interés de ahorro en el mercado financiero. O alguien que lo pueda indicar, buscar ahí en Google, que nos diga un promedio cómo está la tasa de interés de las cuentas de ahorro. Por favor, Briseida. Buen día, licenciado. Buen día. ¿Es con respecto a cuánto ganan cuentas ahorros normales o si ya son plazos fijos o pagares? Pongámoslo en plazo fijo para que por lo menos sea un poco más rentable. La tasa de ahorro pues es mínima. Pues fíjese que eso varía un poco del tiempo y del monto que dejen. ¿Ok? Pero sí, en Un este caso, promedio, sí, un 4.5, 5%. un 5%. Ok. Ahora yo les pregunto a todos los financieros del salón, si ustedes son los gerentes financieros, ¿qué decidirían ustedes con relación a esta empresa? Sabiendo que si yo la pongo en operación, genera un 6%, pero si yo tengo este efectivo y lo meto a un plazo fijo, genera un 5%. A ver qué opinión les merece. Por favor, Anthony. Licenciado, pues en mi caso yo sí lo dejaría a plazo fijo, debido a basándome a los riesgos, teniendo una utilidad tan baja a la hora de invertirlo ahí, porque al momento, pues como lo habíamos hablado el sábado pasado, puede llegar un momento en que ese porcentaje, pues por una situación externa, por ejemplo en el caso de la pandemia, pues pueda a llegar a que yo pueda obtener, perder esa inversión. En cambio, si lo dejo en plazo, por ejemplo, plazo fijo, pues el dinero va a estar ahí y aunque sea una mínima la utilidad que yo le voy a sacar a ese dinero, pues a esa inversión, pues, pero va a ser más segura. O sea, más que todo me basaría en el riesgo de pérdida. Ok. Por favor, Edwin. Gracias, licenciado. Yo creo que en este caso lo primero sería comparar con años anteriores el margen de ganancia y ver si ha disminuido o ha aumentado, ¿verdad? Pues si ha disminuido, primero ver las razones y depende de eso, pues ahí sí tomar una decisión. Correcto, muy acertado tu análisis, porque efectivamente no nos podemos ir por un solo resultado, sino que también como financieros tenemos que evaluar esto. O sea, si efectivamente me está dando a mí un tema de, a ver si lo logran ver ahí, un tema de un 5%, pero también tengo que analizar dónde me está generando esa pequeña utilidad. ¿Correcto? Entonces, ahí viendo ustedes el estado de resultados, ¿qué consideran ustedes que es necesario hacer? O sea, analizando ya lo que decía Edwin y lo que yo les digo acá, el estado de resultados, ¿será que me tiro directamente a la cuenta de ahorro o a plazo fijo, sin previamente analizar por qué me está generando esa utilidad tan baja, por qué no lo he hecho comparativo con el... Supongamos que el año anterior ha tenido una utilidad
un margen de utilidad con relación a las ventas de un 10%. ¿Qué conste que podemos hacer? A ver, quiero escuchar comentarios. A ver, ¿dónde están los analíticos? Partamos del costo. Para tomar una decisión financiera, nosotros si sabemos que tenemos pérdida o muy baja la utilidad del periodo, hay dos cosas que tenemos que analizar. Una es mi margen de mi ganancia marginal que resulta de restarle o el porcentaje de que la ganancia marginal lo que nos da acá la contribución a la ganancia. ¿Correcto? ¿Cuánto es el porcentaje que nos da? ¿Por qué? Si damos cuenta acá, si el porcentaje fuera considerable o fuera una buena suma de dinero, quiere decir que el costo de ventas está bien. Sin embargo, acá, si hacemos una relación lógica, tenemos aquí 1.500.000. El costo, 1.000.000. Partiendo que este es mi 100%, quiero saber cuántos divido el costo dentro de las ventas. Entonces me da un 67%. Marginal. Entonces, quiere decir que esta empresa tiene un 33% de ganancia marginal. Entonces quiere decir que su costo pues puede estar relativamente bien. ¿Correcto? Entonces yo acá tal vez no voy a meterme al costo, sino que me voy a ir al lado de los gastos. Entonces, total de gastos de operación son 329.000. 329.264. Quiero saber cuánto es en relación a mis ingresos, los gastos de operación. Estamos hablando que representan un 22%. Entonces, relativamente los gastos están siendo un poco elevados. Entonces, yo voy a ir a analizar uno de estos gastos. ¿Qué gastos puedo yo producir para poder yo tener una mayor utilidad? A ver, pregunto, ¿qué gastos podrían reducir ustedes? Lo primero que me llama la atención son las comisiones sobre venta, licenciado. Ok, correcto. ¿Alguien más? Los gastos son Perdón.
que tenemos cuentas incobrables tal vez así un poco elevadas. Correcto. Podría ser un tema de las cuentas incobrables. Tratar de ver el tema de poner pero es cuestión de control interno, ¿va? El tema de las cuentas incobrables. ¿Alguien más? Se está pagando bastante de los intereses de préstamos. Ok, entonces veamos ahora el balance general. ¿Cómo está ese crédito de 200,000 quetzales? Si analizamos ahora, tendríamos que entrar a ver un poco más en integridad de la empresa, ¿verdad? Porque no sabemos a qué se dedica. Si se dan cuenta, su mayor activo está en lo no corriente. Entonces podríamos ver si efectivamente la empresa, sus activos, se dan cuenta, el edificio. Ahí es un tema de decisiones muy importantes, porque el valor más grande lo tiene edificios. Entonces puede ser que sí se dedique a una empresa por el tema de los vehículos, empresa de transporte. Y puede ser que como necesita un lugar donde estacionarse tanto en diferentes rutas, puede ser que por eso los edificios sean mayores el tema en el activo corriente. Entonces vamos a hacer mayor cosa. Lo que buscaba era, bueno, si yo tengo un préstamo de 200,000, una acción que yo podría hacer es distribuir las utilidades para pagar ese préstamo que tenemos acá. O capitalizarlas para poder pagar ese préstamo. O sea, y ahí yo elimino estos intereses que tengo acá. Entonces ya son 40,000 quetzales en el año que podría ahorrar. Muy buena la observación. ¿Alguien más? Bueno, ¿saben dónde me iría yo a tomar acciones? Me iría aquí, miren, en los sueldos administrativos. Si se dan cuenta, casi tengo el mismo valor con comisiones. Entonces, realmente, si yo estoy vendiendo, a mí me interesa que mis comisionistas sigan vendiendo más para que ellos puedan incrementar sus comisiones. Puede ser que estén un poco altas, pero al final me está generando, son los que me están dando la utilidad o las ventas, mientras que lo administrativo, ¿qué está haciendo, verdad? O sea, para que su sueldo sea muy alto en comparación a los que están vendiendo. Entonces, esto es para ponerle un poco de interés, entonces yo me iría a ver esta parte. ¿Por qué? Porque los sueldos administrativos no solo me generan el sueldo, un gasto, sino que me genera prestaciones laborales u otras patronales, ya que me incrementa el gasto a 67, casi 80,000 quetzales. Entonces, yo podría ver qué podría rebajar ahí para poder pagar menos. ¿Correcto? Entonces, y así es como empiezan los financieros a entender ahí. Y pues claro, el costo podríamos ver si de repente conseguimos otro proveedor para reducir los costos. Y en tanto, porque se dan cuenta, pues casi lo que se compra, casi lo que se vende. Entonces, creo que eso es parte importante de lo que podemos analizar. Ok, chicos, ¿alguna duda, comentario? Entonces ya vieron cómo es que una razón, todo lo que nos hizo ver una razón financiera. Ver el origen de esa razón y por qué. Porque ustedes con un financiero vienen
y le dicen, ¿ustedes creen que a un propietario le va a interesar todos estos numeritos? A él le interesa esto. Un 6%, un 5%, un 4%. Entonces a un propietario se le dan porcentajes o cifras más reducidas para que pueda ser comprensible y él pueda tomar decisiones. Al financiero es el que se tiene que hacer pedazos entendiendo cada una de estas cifras y lo que acabamos de hacer con el estado de resultados. Entender el por qué se origina una ganancia tan mínima, ¿verdad? ¿Alguna duda o consulta, chicos, de lo que acabamos de analizar? Continuamos. Lick, ¿qué margen de utilidad sería, digamos, suficiente para que podamos dar una opinión positiva sobre la Sí, empresa? va a depender, porque a veces depende del tema de cuánto se está invirtiendo. Porque, por ejemplo, aquí podríamos decir que es casi aceptable lo que se está invirtiendo, ¿verdad? Porque no es tanto la cantidad, es 1.000.000. Si 1.000.000 yo estoy teniendo de 1.500.000, estoy vendiendo, obtengo 84.000, pues yo lo consideraría pues que para el nivel de esta empresa es considerable. Pero si yo tengo estoy invirtiendo más millones de quetzales y que tengo un 3, un 5%, aunque sea una cantidad de utilidad bastante grande, pero por el monto que estoy invirtiendo, pues prefiero yo mejor no correr el riesgo, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo invierta 5.000 quetzales a que invierta 1.000.000. Entonces, es ahí el riesgo que se corre de saber hacer el análisis de la proyección, si me es rentable o no me es rentable. Pero se estima entre un 10 o un 15%. Ok, bueno. Sin embargo, si nosotros dejáramos hasta aquí el análisis financiero, y solo sacáramos estos indicadores, pues creo que se nos facilitaría mucho la existencia, ¿verdad? Sin embargo, vean bien. Dice ejercicio de razones simples. Voy a aumentar un poco más. Ok. Con la información anterior se solicita que elabore los estados financieros proyectados para el siguiente periodo ordinario de operación. Se necesita la siguiente información. Y acá tenemos cuentas y razones financieras. Y lo interesante es que con esta información se nos pide elaborar estado de resultados y balance general. ¿Cómo lo ven? ¿Es posible o no es posible? Aquí se complica un poquito más la existencia y lo voy a tratar de hacer muy despacio para que logremos comprenderlo y si no lo terminamos la próxima clase y ya veremos al final cómo nos va. ¿Ok? ¿Cómo lo ven? ¿Creen que es posible o no es posible con lo que ven en pantalla? Yo le digo Manuel, ¿podemos hacer este estado de resultados y balance con lo que está ahí? Creo que solo se conectaron hoy. Vamos a buscar más por aquí. Celeste González.
¿Será que nos puede comentar si es posible hacer los estados financieros con esta información? Jeffrey Cruz, ¿nos podrías comentar? Chicos, creo que no quieren participar hoy, entonces creo que lamentablemente va a tocar tomar acciones más para poderlos cumplir. Adelante. Licenciado, Sí, Shelly. yo creo que sí es posible, pero a lo mejor el procedimiento es un poco complicado. Gracias, Shelly, por participar. Efectivamente, si lo vemos a grosso modo, pues, ¿cómo pretendemos hacer esto? Sin embargo, es conforme a razones financieras que nosotros vamos a entender y a obtener los datos. Adelante, Ruth. Pienso que es posible, pero sí va a costar. Como aquí tenemos un montón de datos incompletos, hay que completarlos. Usted dijo la total respuesta. Pareciera contabilidad de datos incompletos. Efectivamente así es. Entonces, ¿qué vamos a buscar? A través del despeje de las fórmulas, la siguiente información. ¿Correcto? Entonces, hoy vamos a armar nuestros estados financieros. Yo lo tengo resuelto acá, pero le vamos a dar delete para empezarlo a hacer. Vamos a darle delete. Ven a esto. El balance también. Vamos a ver mejor las cuentas nada más. Ok. Vamos al ejercicio. Si yo necesito hacer mi estado de resultados, ¿de qué parto yo? ¿De qué partimos para hacer esa Las ventas. De las ventas. Efectivamente, las ventas. Ahora yo veo en mi información acá, ¿será que yo tengo información de las ventas? ¿Alguien me puede indicar si hay información o hay valor de las ventas? Dice que las ventas son al crédito. Las ventas son al crédito, pero no tenemos el valor, ¿verdad? No. Solamente eso tenemos, ¿verdad? Ok, entonces, primer paso que hacemos es irnos a nuestras razones. Perfecto, y vamos a buscar una fórmula que tenga el nombre de las ventas. ¿Correcto? Por si alguien se quiere adelantar, yo voy despacio. Vamos a ver razones de rentabilidad. ¿Será que podemos utilizar esta? La verdad que no. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener dentro de nuestra información ya el índice calculado de la utilidad y la utilidad neta.
Pero como no hemos determinado el estado de resultados, no nos sirven estas de rentabilidad, porque todos van en función a la utilidad. Y nosotros no hemos determinado la utilidad. Entonces, no nos sirven ninguna de estas. Ahora aquí, pregunta el millón. ¿Cuál de estas nos puede servir? Veamos entonces ya más un poco en materia. El costo de ventas y promedio de inventario, Lick. Costo de ventas y promedio de inventarios. Pregunta, ¿quién? Jonathan. Pregunta, ¿tenemos información? ¿Tenemos determinado el costo de ventas? Creo que sí. Vamos a ver en Es un información. porcentaje, licenciado. Solo el porcentaje, está Ya licenciado. lo dice. 45%. Entonces, no lo tenemos. La que incluye las cuentas por cobrar. Perdón. Entonces, nosotros tenemos acá y tenemos el plazo medio. Entonces, como aquí se dan cuenta, lo que no necesito la rotación, yo puedo despejar esta fórmula para determinar cuál es la rotación de las cuentas por cobrar. ¿Correcto? Este dato y tengo este dato. ¿Correcto? Entonces, la primera fórmula que vamos a utilizar es la de plazo medio de cobranza. Entonces, nos vamos a nuestra solución y... Ok. Entonces nos vamos, primero vamos a determinar nuestras ventas. Y la razón que vamos a utilizar es la de plazo medio de cobranza. Es igual a 360 o 365. Vamos a dar la información y nos dice que es año comercial 360. Yo lo que hago es ir marcando cada cuenta que voy utilizando para con mejor control. Entonces 360. Y la fórmula nos dice que es partida de cuentas por cobrar. Perdón. Aquí estamos. Entonces ahora sustituimos los valores. Plazo medio de cobranza. Buscamos en la información el plazo medio de cobranza. Dice que es 90 días. Correcto. Sustituimos el valor 90 días, 360 y rotación de cuentas por cobrar. Correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la fórmula. Si este valor que está acá, yo quiero despejarlo, entonces digo 90, esto que está dividiendo acá lo paso a multiplicar. Y copiamos los 360. Entonces, esto que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y nos queda acá
rotación de cuentas por cobrar igual a 360 dividido 90. Entonces las cuentas por cobrar es igual 360 dividido 90. Entonces la rotación de las cuentas por cobrar es igual a 4. ¿Correcto? ¿Alguna duda con este procedimiento? Todo claro, Lick. Ok. Pregunto y voy un poco despacio para que logramos comprender. Entonces, como yo ya tengo la rotación de cuentas por cobrar, veo acá, ya tengo acá y tengo las cuentas por cobrar. Entonces, voy a utilizar esta razón. Las ventas va a ser lo que yo necesito. Entonces, si yo sé que aquí esto es 4, porque ya lo terminamos en el anterior, necesito saber las ventas netas. Entonces, yo vengo y voy a ver cuántas de cuentas por cobrar en el ejercicio. Cuentas por cobrar son 300,000. Entonces, yo digo que si 4 y esto que está dividiendo acá lo paso a multiplicar. Y me da el resultado las ventas netas. Entonces yo los 4 300,000 me da las ventas de 1.200.000. ¿Estamos claros ahí, chicos? Ya. Ok. Entonces, como ya tengo mis ventas, yo puedo empezar a estructurar el estado de resultados. Ventas dijimos que eran 1.200.000. ¿Correcto? Luego a eso le restamos el costo de ventas, ¿verdad? ¿Y qué nos dice el ejercicio de relación al costo de ventas? El costo de ventas dice que es 30, representa el 45%. Lo marcamos y dice que es un 45%. Entonces aquí analizamos de acuerdo a una regla de 3. Si las ventas es el 100%, ¿cuánto por el 5%? Entonces, ¿qué hacemos? Esto por el 45%. 0.45. Nota que es un costo de ventas de 540,000. Sacamos la ganancia marginal igual a las ventas menos su costo. Correcto. Tenemos 660,000. Luego dice los gastos de operación. Okay. ¿Qué nos dice el enunciado de los gastos de operación? Acá están en el 21. Los gastos de operación representan el 30%. Los colocamos acá, 30%. Entonces, le multiplicamos las ventas por 0.30. Nos da 360,000. Sin embargo, la información del caso nos dice que está dividido. Los gastos de operación están divididos por los gastos de ventas y los gastos de administración. Dice que los de administración son el 15% de los gastos de operación y los de venta el resto, que sería el 85%.
Tenemos que gastos de ventas de venta dice que es el 85 y el 15%. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos a los 360, multiplicamos por el 85%, igualmente para los de administración por el 15%. Entonces, ahí sumamos y nos da 360,000. Luego tenemos la ganancia en operación. Y le restamos a la ganancia marginal los gastos de operación. Se nos da una ganancia de 300,000. Luego vamos nosotros y tenemos que terminar el ISR. Vamos a ver qué información nos da acá del impuesto sobre la renta. Acá está en el 18. Dice que es el 31%. Entonces, a eso lo multiplicamos por el 0.31. Y también acá nos da información sobre la reserva legal. Obviamente que los utilizamos, la voy a... Dice la reserva legal, el número 2, después del impuesto a la renta es el siguiente porcentaje. Ojo que nos dice después del ISR. Entonces nos vamos acá. Reserva legal. Nos dice que es después del impuesto a la renta. Entonces, 300,000 menos el impuesto a la renta, eso lo multiplicamos por el porcentaje que dice acá, pero como es porcentaje, dividido 100, nos da 10,000. Entonces la ganancia o utilidad del periodo resulta de los gastos de operación menos el ISR menos la reserva legal. Nos da 197,000. Vamos ahí con el estado de resultados, chicos. ¿Alguna duda, consulta? Para la segunda, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Qué hizo? ¿Perdón? La segunda razón que hizo para determinar las ventas. Ajá, correcto. ¿Qué necesitas? No me quedó clara, como aquí dice que se dividen y nosotros multiplicamos. Ok, voy acá. Ocupación de cuentas por cobrar, ¿correcto? Espera un poco más. Pues dice que es igual a las ventas netas dividido las cuentas por cobrar, ¿correcto? Yo anteriormente determiné que la rotación de cuentas por cobrar es 4, entonces sustituyo el valor en 4. Ventas netas es lo que deseo saber y está dividiendo por las cuentas por cobrar, que son 300,000. Entonces, ¿qué hago? Yo ver el valor de las ventas netas, entonces esto que está dividiendo acá, yo lo paso a multiplicar para acá y me da las ventas netas. 4 por 300,000 son 200,000. ¿Nos estamos claros, compañera? Sí, gracias. Ok. Adelante, Rocael. Ligue, el periodo de días de cobranza son 90 días y si lo estamos viendo por año sería como que por trimestre, ¿verdad? Pero sería 4, algo así, ¿no? Sí, no, finalmente lo que está buscando que cuánto
lo que quiere decir aquí, cuántas veces rotan mis cuentas por cobrar, ¿ya? Si yo tengo 90 días plazo para cobrar, quiero decir que mis créditos, a mis clientes yo le doy crédito de 90 días, o sea, yo les voy a cobrar 4 veces al año, ¿correcto? Posiblemente se puede interpretar como que cada trimestre les cobro, ¿verdad? Por la cantidad de días. Pero si fueran 60 días, entonces ahí ya no se podría ver desde el punto de vista del trimestre, ¿va? Está bien, gracias. Ok. Continuamos, chicos. Licenciado. Solo, disculpe, ¿podría proyectar el estado de resultados? Me faltó copiar un dato, disculpe. Ahorita voy a ir, Rocael, solo respondo una duda de una compañera. Yo tengo una duda, licenciado. El porcentaje de gastos de operación no se le aplica al saldo de las ventas. Vamos a ver. Ok, ahí respondo las dos dudas. Resultado de gastos de operación. Dice que es el 30%, ¿correcto? Entonces eso yo lo multiplico por las ventas. ¿Ya? De que se me está diciendo acá que los gastos de operación son el 30% de las ventas. Entonces por eso multiplico el 1.200.000 por el 30% y me da los 360.000. Entonces hago la distribución porque el enunciado me dice que los gastos de operación está comprendido por gastos de ventas y de administración, el 85% de ventas y el 15% de administración. Entonces, solo lo hago la separación. Luego, resto a la ganancia marginal, los gastos de operación, 300.000 y los cálculos correspondientes de IVA, perdón, de ISR y de reserva legal. ¿Y el ISR le aplicó el porcentaje a la ganancia de operación o a las ventas? No, a la ganancia aquí el ISR siempre va sobre la ganancia de operación. Gracias, licenciado. Ok, igual la reserva legal se aplica a la ganancia antes de impuestos, que sería la ganancia en operación. O después, perdón, 15 después de impuestos. Por eso fue que la calculamos, que restamos a la ganancia en operación, le restamos el ISR y luego le aplicamos el porcentaje de ganancia marginal. Lic, Por favor, Sandy. los gastos de venta, ¿cómo lo calculó? No quiero ver ¿Perdón? los gastos de venta. Ok, partimos del enunciado. En primer lugar nos dice que los gastos de operación, tenemos por acá, en el 21, dice que son el 30%, pero como no tenemos información, es a las ventas. ¿Correcto? Entonces, y luego me dice que los gastos de operación están representados por gastos de venta y gastos de administración, pero en relación a los gastos de operación. Primero determino el 30%, ¿correcto? Y el 30% me dice que son 360.000. Y la información me dice que está comprendido por gastos de ventas y gastos de administración. El 85% corresponde a gastos de ventas y el 15% a gastos de administración. Pues yo vengo, le digo, a 360.000, lo multiplico por el 85%, me da 306.000. Gastos de administración, lo multiplico el 360.000 por el 15%, me da 54.000, que ambos sumados me da los 360.000 de los gastos de operación. ¿Estamos ahí, Sandy? Sí, Lic, gracias. Ok. Bueno, avanzamos entonces, si no hay otra duda. Bueno, vamos a avanzar. Solo denme un minutito, voy por un poquito de agua.
Ok, continuamos. Ok. Vamos con el balance general. Yo lo que hago acá es como primer punto, empiezo a detallar armo la estructura, los espacios, de las cuentas que están en la información del ejercicio. Entonces partimos del activo. Okay. Pero vamos al ejercicio, vamos a ver todas aquellas cuentas que están acá, unos con valores, otros que nos dicen determinar. Vamos con las cuentas de activo. Entonces aquí tenemos caja y bancos. Y bancos, dice establecerlo. Entonces vengo yo y lo voy a colocar acá, caja y bancos. No le pongo valor porque no lo sé todavía. Entonces lo marco. Después digo, cuentas por cobrar, ya la utilicé y la puedo colocar, que hace que es el valor de 300,000. Luego me dice inventarios, no lo sé, solo coloca acá, no lo sé todavía. Y activos fijos, me dice establecerlo. Entonces aquí no me da integración, entonces prácticamente yo pongo acá la cuenta de activos fijos y lo vamos a determinar. Perfecto. Entonces, ahora nos vamos con el lado del pasivo. Y al inicio nos daba el capital y nos dice que lo establezcamos también. Entonces lo vamos a tachar acá y lo copiamos acá de capital. Luego tenemos utilidades retenidas o ganancias retenidas, dice que son 100,000. Entonces lo vamos a tachar y colocamos 100,000 acá. Utilidad del periodo, yo voy a hacer la utilidad del periodo, entonces lo que ya terminé en mi estado de resultados y son 197,000. Paso al activo no corriente. Son los pasivos. Tenemos estos tres pasivos, sin embargo, las hipotecas sabemos que es el activo no corriente. Entonces, vamos con hipotecas. Luego nos pasamos al corriente con proveedores e impuestos sobre la renta. Proveedores no lo sé, el impuesto sobre la renta sí ya lo sé, porque ya lo determiné. Acá, con 93,000 quetzales. La reserva legal igual ya la determiné, unos 10,000 quetzales. Entonces, ya solo queda sacar los totales. Entonces ya tenemos un avance de nuestro estado de situación financiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Se dan cuenta? Por eso digo que es interesante marcar esto de rotación. Sí. Todo aquello que a nosotros lo marcamos nos va a servir de base. Porque si se dan cuenta, solo nos van quedando las razones. ¿Correcto? Entonces, acá de una vez me dice qué razones son las que voy a utilizar. Adicionalmente hay otras que podemos en el transcurso del ya cuando tengamos datos nos pueden salir y nos pueden ser útiles. Entonces, yo veo la primera razón y veo la que es la razón de circulante o solvencia. Me voy a las razones y busco la razón de solvencia. Pregunto, ¿puedo utilizar ahorita la razón de solvencia? No. ¿Verdad que no? Porque no tengo ni activos corrientes ni pasivos corrientes. Entonces, la pueden copiar y dejarla pendiente.
No la vamos a realizar todavía. Por la razón número 3, entonces no la tachamos porque no nos funciona. Prueba del ácido. Entonces, ¿cuál es la prueba del ácido? La liquidez. Correcto. No tengo activo corriente, tampoco inventario, tampoco los pasivos corrientes. Todavía no la puedo realizar. Entonces, la podemos copiar y dejarla ahí. Lo 4 nos vamos ahora como estamos viendo el activo, entonces endeudamiento, sabemos que nos va a ir al pasivo. Entonces vamos a ver estas dos de acá, rotación planta de equipo y rotación de activo total. Entonces nos vamos a ir a la de estabilidad. Rentabilidad tampoco. Y nos vamos a las de actividad. Tenemos rotación de activo total y rotación de planta. Entonces vamos a ver. Para la rotación de activo total ya tenemos las dos. Entonces podemos desarrollar cualquiera de las dos. Entonces, veamos acá la rotación de la planta y equipo. Ya tenemos las ventas y vamos a determinar el activo fijo, que va a ser nuestro activo no corriente. Entonces utilizamos esta ahorita para empezar, cualquiera de las dos podemos utilizar primero. Aquí no depende una de la otra. Entonces vámonos por esta. Rotación planta y equipo. Igual. A ventas dividido por medio activo fijo. Perfecto. Entonces nos vamos a la información acá. Rotación de planta dice que es 2. Tenemos 2. Y tenemos valores. Las ventas dijimos que era 1.200.000. Obtuvimos aquí nuestro estado de resultados. 1.200.000. Y lo que queremos saber es el promedio de activo fijo neto. ¿Correcto? Entonces, decimos que esto que está acá, queremos despejar promedio activo neto. Decimos que el promedio de activo neto es igual a 1.200.000 dividido 2. Por lo tanto, es igual a 1.200.000 dividido 2. Quiere decir que nuestro activo fijo neto es igual a 200.000. Perdón, a 600.000. Y el activo fijo en nuestro balance general va a ser no corriente. Entonces va a ser 600.000. Por ende va a ser 600.000. ¿Correcto? ¿Alguna duda con esta razón? ¿Estamos, chicos? Sí, licenciado. Ok. Entonces ya tenemos, ahora vamos a utilizar la otra razón que tenemos acá, que es la rotación del activo total. Entonces nos vamos con las razones.
rotación del activo total. Sí, igual las ventas dividido los activos totales. Pues la rotación del activo total es igual a .618567. Ventas son 1.200.000. Yo digo que esto por esto, perdón, aquí sí me equivoqué, perdón. Es aquí donde él decía la lógica. Si el activo total, a mí, estoy hablando del activo total. Aquí a mí me sale 742, tengo que aplicarle la lógica. No es el despeje correcto, porque solo con estas dos cuentas a mí me dan 900.000. Entonces ahí yo me equivoqué, perdón. Entonces el despeje lo tengo que hacer al contrario. .62 por ya digo yo acá que los promedios igual de dividir 1.200.000 dividido con 62.
Vamos a ver estabilidad y endeudamiento. Vamos a ver endeudamiento. Endeudamiento. Es igual pasivos totales dividido activos totales. ¿Cuál de esas dos tengo ya, chicos? Los activos totales. Efectivamente, los activos totales. Entonces, el endeudamiento, vamos a ver cuánto es. 63, 55%, ¿ok? Pero acá hay que sacarlo de una vez y lo que hago es ponerlo por la parte. Como es porcentaje, lo digo entre 100. Yo digo que es 0.63. Estamos bien. Tenemos pasivos totales, 1.233.000. Licenciado, ¿Sí? en el caso del uso de los decimales, acá no habría problema, porque utilizando Sí. decimales, a me dio 1.232.999.98. Sí. Mejor cuadrémoslo porque después nos va a dar problema que no nos va a cuadrar el estado de situación financiera por centavos. Ok, entonces nos vamos y miramos si tenemos una más y tenemos la de estabilidad. Estabilidad.
Dice que es igual a 3. La fórmula dice que es igual a activos no corrientes. Esos pasivos no corrientes. No sabemos los no corrientes, pero sí ya tenemos los activos no corrientes. Son 600,000. Es pasar a activos, esto que está dividiendo acá, aquí está el espacio directo, pero entonces esto lo pasamos a, que está dividiendo acá, lo pasamos a multiplicar. Y luego pues ya lo que está multiplicando acá, lo pasamos a dividir acá. Entonces va a ser igual a los 600,000 dividido 3. Nos va a dar el valor del pasivo no corriente. Entonces ya tenemos acá en el balance que nuestro pasivo no corriente corresponde a hipoteca igual a 200,000. Correcto. Entonces aquí prácticamente ya tenemos cierta estructura. Para ponerles un ejemplo, si yo la tengo acá, por simples diferencias, lo podemos sacar. Correcto. Entonces yo digo que si el total del activo es 1.940.000 y mi pasivo no corriente es 600,000, por simple diferencia, yo lo puedo determinar. Correcto. Yo tengo el activo no corriente. Entonces, sin embargo, se recuerdan que tenemos un par de razones sin usar todavía. Es el tema, este ya está. El tema de la razón circulante o solvencia. ¿Correcto? Lo que nos hace falta es el pasivo no corriente. Creo que el pasivo no corriente también lo podemos determinar por diferencia. Porque la opción no corriente es el total pasivo es 1.233.000 menos 200,000. Nos va a dar 1.033.000. Correcto. Nos falta el capital. Vamos acá. Ok. Solo denme un chancecito un ratito y te regreso. Continuamos. Déjeme consultar una dudita que tengo acá.
Entonces, vamos a las que nos hacen falta, que era la de, vamos por acá, si no estoy mal. Ok. Solvencia, vamos con la solvencia, aunque ya terminamos los dos, pero vamos a ver para qué era esta razón. Que esté aquí y que hablamos de determinado por diferencia, entonces no es chiste que no lo vayamos a utilizar, sino que nos va a servir para corroborar los valores. Entonces nos vamos a la solvencia, activos pasivos. La solvencia es igual a 1.29. Vamos a determinar los pasivos corrientes. Ya tenemos el activo corriente acá por diferencia. Esto que está dividiendo acá, vamos a multiplicar acá. Por último, nos queda la prueba del ácido para poder determinar el tema del inventario. Entonces buscamos la prueba del ácido acá. Vemos acá la liquidez. Creo que la copiamos acá. Acá está. Entonces que es punto 3248. Entonces, acá nos da el inventario y pasivos corrientes. Lo acabamos de determinar, nos da 1.033.000. Entonces, vamos a copiar ese valor. Perfecto. Entonces, es decir que esto que está dividiendo acá lo vamos a pasar a multiplicar.
Aquí va a ser al revés, chicos. Pues 40,000. Ok, vamos a hacer la prueba. 340,000. Aquí está la prueba del ácido. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tengo activo no corriente, perdón. El activo corriente es de 1.340.000. Eso le restamos la prueba del ácido. Por los centavitos, mejor si no nos va a cuadrar, pero es por los temas de centavos. Entonces el inventario es igual a 199,000. Vamos a corroborar eso. Quiere decir que es acá, por los centavos es que no nos cuadra. Vamos a quitar los centavos. Un millón. Entonces, inventario es 1,000,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que caja y banco nosotros lo vamos a sacar por diferencia. Entonces, puede ser los 40,000. Al total le restamos los 300 de cuenta por cobrar, inventarios por 1,000,000, caja y banco eso es por diferencia de 40,000. Entonces, corroboramos nosotros acá. Sumamos estos dos y nos da 1.940,000. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Determinar proveedores. Igual les va a ser por diferencia. 930,000. ¿Qué más? Nos falta determinar el capital. ¿Y cuál es la fórmula del capital, chicos? Para el capital vamos a utilizar la de patrimonio. ¿Cuál es la ecuación patrimonial? Activo menos pasivo. Perfecto. Entonces decimos que el activo es igual a 1.940,000 menos 707,000. Entonces colocamos acá 707,000 por lo tanto la diferencia de capital va a ser eso, 110,000. Eso lo utilizamos acá. Nos dan 1.940,000, 1.940,000. Seguimos el ejercicio. ¿Cómo lo ven, chicos? ¿Alguna duda, consulta? Tal vez lo hice un poquito rapidito para el tema del tiempo de las dudas. ¿Alguna duda?
Lick, ¿Sí? ¿nos va a pasar eso que hizo ahorita? Sí, eso se los coloco en la plantilla ahí en la plataforma. Ah, va, gracias. Licenciado, mi duda es con los octavos. A la hora de hacerlo de Mire, forma manual, pues no sé cómo vamos a tomar mire, todos los octavos. si aquí por cuestión de decimales no les cuadra, para mí no. Ok. ¿Alguna duda, chicos? No, pues vamos a ir finalizando ya. Solo déjenme tener la asistencia. Para la próxima semana, por favor, repasen arrendamientos. Vamos a tener una prueba corta de arrendamientos. Lick. Pero, En tema práctico, no la teoría, sino práctico. pero de ese no ha subido la solución, va. No me recuerdo, pero voy a Yo chequear. creo ahorita. que no. Ok, yo se la Bien, subo licenciado, juntamente ya con la esto, se los actualizo. Ya la subió. Ok, gracias, normal. Pues denme chance, solo les mando ahorita la asistencia. Ok, chicos, ahí está entonces la asistencia. Está habilitada por 5 minutos o 10 minutos máximo, no 5 minutos. Para que los que se salieron ya, pues, lo siento. Mira con las 10 que me hace fáciles la nota. Miren que se me dificultó. Había mucho